Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Nanita. Y Agenda Nacional va a cubrir los eventos del fin de semana y del principio de esta semana. Están sucediendo, desde luego, en el vecino país de Haití, manifestaciones de protesta contra su gobierno y además reclamando que se ha permitido actos de corrupción que arrastra el uso de fondos que debían acumularse a disposición de los programas de solución de problemas de Haití y con los fondos de Petrocaribe. La semana pasada, el fiscal de Puerto Príncipe había congelado varias cuentas bancarias, incluyendo varias cuentas de dominicanos. ¿Por qué? Bueno, porque hace rato que nosotros tenemos las manos y hasta los pies metidos en Haití, sacando provecho también. Eso comenzó cuando Leonel era presidente. Y cuando Leonel hizo todos los esfuerzos que hizo para jugar el rol que estaba supuesto haber jugado José Francisco Peña Gómez, miembro del Diálogo Interamericano, haitiano por nacimiento. De acuerdo con la Constitución haitiana, dice que él era haitiano de origen, o sea que calificaba para ser haitiano de origen. Y por tanto, cuando él, con el apoyo del partido del cual él había llegado a ser líder, pues estaba a un paso de ser presidente en la República Dominicana. Eso fue lo que se detuvo en 1996, cuando se articuló el Frente Patriótico, que fue una concertación entre los dos líderes del PLD y del PRSC. El profesor Bosch puso el candidato que se iba a oponer a Peña Gómez y el Partido Reformista Social Cristiano puso la militancia que votó e hizo triunfar al Frente Patriótico. En definitiva, ahí deberíamos haber respirado sin preocupación ya para el futuro dominicano, pero no ha sido así. El sábado, el grupo de la Coalición Patria había organizado y se habían registrado muchos de los dominicanos que están buscando orientación para entender la situación. Y Coalición Patria entonces había articulado 3 conferencias, es decir, habíamos 3 conferencistas. Estaba la doctora Cristina Aguiar, internacionalista, quien se formó en las mejores universidades de Europa, sobre todo la de Francia. Y ella nos dio una charla sobre cuál es el ordenamiento internacional pactado a través de Naciones Unidas, creando instituciones como la Corte Penal Internacional, donde van a recalar todos los conflictos entre países donde
haya de alguna manera que establecer responsabilidades penales. Y además, pues hay varios organismos más en donde se dirimen los problemas. Por ejemplo, la carrera diplomática se rige con una carta en Viena que están obligados a cumplir todos los representantes diplomáticos de un país en otro país. Eso fue lo que le reclamamos al señor Wally Brewster cuando vino aquí, porque todo lo que él hizo y lo que pretendía hacer violaba los límites que le establecía la Carta de Viena. Y eso fue lo que nos determinó a un grupo de ciudadanos a escribirle al Congreso Dominicano solicitándole que declarara persona no grata al señor Brewster y a su acompañante, que él presentaba como su esposo. Esa gente no vino a representar al pueblo norteamericano, vino a representar a la comunidad LGBT, que no tiene nacionalidad, es un contingente internacional. Bueno, nada más había que ver que un par de actos que organizaron ellos a nombre de la comunidad LGBT aquí, concurrieron representantes diplomáticos de varios países, porque así se ha diseminado la distorsión de lo que se supone que somos nosotros, hombres y mujeres. Ahora no, resulta que tú puedes escoger ser lo que tú quieras ser. Tú naciste hombre, pero tú decidiste ser mujer, porque eso está libre a la opción de cada quien, y eso se está enseñando en las escuelas. A los niños se les ha estado metiendo esa barbaridad en la cabeza, pero lo hemos permitido, porque le hemos dado acceso a nuestros planteles escolares a los agentes de la perversión. ¿Por qué? Porque no tenemos gobierno en este país. Nosotros tenemos enemigos en el Palacio Nacional contra el pueblo dominicano. Eso sí, como nos han dicho de todo, ¿no? Xenófobos, racistas, nazi, nos llegó a decir uno de los incumbentes ahí del palacio. Lo único que nosotros le estamos llevando a su lista. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Y la paciencia de los dominicanos para soportar esa pretensa dictadura que tenemos, ilegítima, ¿por qué? Porque violaron la Constitución de la República para la famosa reelección de Danilo Medina. Él y todo ese grupo que está en el palacio haciendo negocios con la riqueza y los recursos del pueblo dominicano, va a confrontar el fin de la paciencia dominicana. No le voy a dar un programa acabado de eso, ¿no? Que se mortifiquen. Yo sí les digo desde ahora, ustedes han estado llamando a las tropas cada vez que se ha anunciado algún tipo de manifestación, a un acuartelamiento, al 100% de las tropas, sea los contingentes de aviación, la marina, y cuando se está anunciando un desfile por las calles de la capital. Eso significa que hay miedo, y lo demostró también la aprobación de la ley orgánica que rige la declaración, ahora olvidé el capítulo, pero que tiene que ver con la declaración de un estado de emergencia, con origen interno o origen externo. Y cada vez que se ha hecho eso, se está demostrando que
en el Palacio Nacional se está esperando, lo que puede venir de muchas partes. No de un tribunal dominicano, porque la Constitución del 2010, obra maestra de Leonel Fernández, ha asegurado que eso no suceda, porque como no hay separación de poderes, el poder judicial y el poder electoral y todos los poderes están controlados desde el Palacio Nacional por el PLD. Y si hay alguna duda de eso, vean dónde está Roberto Rosario. Roberto Rosario debía estar ahora, hace ya un tiempo, en un tribunal dominicano dando cuenta de cómo fue que se hizo la inversión de la compra de esos equipos electrónicos que después no funcionaron y que representaron una inversión de 50 millones de dólares que después lo dejó sin pagar, y el actual contingente de la Junta Central Electoral declaró que no tiene cómo pagarlo, y ya al final de cuentas le buscaron una salida al problema, le buscaron los recursos. Pero ¿y Roberto Rosario dónde está? Lo reintegraron al Comité Central del PLD. Ese señor no debió haber sido nunca presidente de la Junta Central Electoral, porque él estaba ahí para servir al PLD. Y yo me remito a la promesa que le hizo Reinaldo Pared Pérez 4 días antes de las elecciones del 2016, que le dijo: si somos elegidos, los vamos a confirmar a todos ustedes. Claro, no le pudo cumplir hasta ese nivel de confirmarlos en las posiciones de la Junta Central Electoral, pero sí lo llevó de vuelta al Comité Central donde perteneció y de donde había salido para cumplir la misión de corromper el padrón de la Junta Central Electoral con una presencia migratoria ilegal de haitianos para asegurar el voto a favor del PLD. El caso es que eso que debía haber sido enfrentado por los llamados sectores de oposición no se hizo. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos oposición y porque los partidos que se supone que conforman oposición hace tiempo que demostraron que no tenían ideología, como no fuera la de llegar al poder para compartir las repartideras o administrar ellos las repartideras. Uno es quítate tú para ponerme yo. Entonces el país ha estado viendo síntomas de algo que no entiende. Y no lo podía entender porque nosotros somos sistemáticamente desinformados a través de un enorme gasto publicitario que paga el Palacio Nacional del presupuesto que nos saca los impuestos de nosotros, donde se le dice al país que todo está muy bien. Como hizo el Tribunal Constitucional, porque en este país nadie puede tirar la primera piedra. Si la Junta Central Electoral falló, porque preparó una ley para habilitarle y autorizarle a convocar el referendo aprobatorio una vez modificada la Constitución, para que fuera el pueblo masivamente quien dijera si quería o no quería esa modificación. Bueno, tenía que convocar el referendo aprobatorio, no lo hizo. A pesar de que había preparado la ley y que se entregó a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, 1 año y 6 meses antes de que fuera necesario, que fue a mediados del 2015, que en ese momento fue cuando debió requerir: ¿dónde está mi ley? ¿La pidió Roberto Rosario? No. ¿Cómo la va a pedir? Si la concertación corrupta que tenía con Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, era precisamente hacer desaparecer la ley
para no convocar el referendo aprobatorio. Pero además, su conducta lo demuestra. Roberto Rosario debió llamar a la prensa y decir: yo necesito saber dónde está la ley que yo le entregué al señor presidente del Senado hace 1 año y 6 meses que no se ha aprobado y de acuerdo con la Constitución tiene que haber sido aprobada para habilitar que nosotros ahora convoquemos el referendo aprobatorio. No hizo nada de eso. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, si ya tenía la promesa de que iban a ser confirmados ahí, si los otros llegaban a confirmarse en sus respectivos puestos, que lo logró Reinaldo Pared Pérez. Ahí está, de presidente del Senado. En lugar de estar dándole cuenta a un tribunal, ¿dónde fue que metió esa ley? Que por un asunto puramente accidental, un burócrata del Senado, aparte interesada que requirió la copia de la ley que le había entregado Roberto Rosario, le dieron una certificación de que eso nunca había existido en los archivos del Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que Reinaldo Pared Pérez había cometido un acto de prevaricación que debía haberlo metido en la cárcel, ¿no? Pero no ha pasado nada, porque el Tribunal Constitucional, con Milton Ray a la cabeza, tenía un expediente, un recurso de oposición al proceso que se estaba llevando de la modificación a la Constitución, porque no se estaba convocando el referendo aprobatorio como parte esencial del proceso. ¿Y qué hizo él con ese recurso? Lo archivó ahí, lo puso en stand-by y dejó pasar todo el proceso. Y 1 año y 6 meses después, con Danilo Medina ejerciendo la presidencia ya por varios meses, entonces emitió una sentencia, él, o sea, Milton Ray, con otros tantos que le dio la mayoría de la membresía del tribunal, de que ahí no había pasado nada, que todo estaba bien. Es decir, que el pueblo dominicano ha sido desertado por todas las instituciones. Claro, son instituciones que habían sido ya pervertidas por una política corrupta, donde los partidos dejaron de ser partidos y son simplemente agrupaciones de oportunistas y de algo más, porque ¿de dónde sacó el presidente de la Cámara los 2.800 millones que ahora resulta que tiene el señor presidente de la Cámara? ¿Que de dónde lo sacó? Bueno, no hay que ir muy lejos, porque él estuvo como dirigente del ADP y los maestros tienen una cooperativa que maneja miles de millones de pesos. De modo que si un dirigente del PLD que pasó por la cooperativa aparece ahora como presidente de la Cámara con unas declaraciones que no había dado, pero que se ha ahogado y se ha detectado que tiene una fortuna, que no fue por soborno, a pesar de que se puede sacar mucho dinero sobornando, aceptando sobornos en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque se ha demostrado. Pero eso no vino de ahí, ¿no? Vino del salario, de los aportes de los maestros. Pero esa es la situación de este país en este momento. Nos preocupa el hecho de que esta mañana vimos la entrevista de la mañana del Canal 37 y había un personaje haitiano ahí como interlocutor. Y ya al final, cuando lo identificaron, fue que yo me preocupé. Se trataba de Edwin Paraison, a quien yo conocía por todas las violaciones que ha hecho a la Constitución de la República, escribiendo en la prensa sobre política, cosa que debió haber ameritado que lo sacaran del país por violar la Constitución.
Él fue representante de Haití en la República Dominicana. Creo que estuvo casado con dominicana, pero él además es un tipo hábil, peligroso, que yo recuerdo haberle reclamado al amigo de muchos años, Rafaelito Molina Morillo, un gran periodista, pero le permitía a Edwin Paraisón escribir en el periódico El Día, bajo su dirección. Y en una reunión que tuvimos, discutiendo los problemas de la nación y el rol de la prensa con los periódicos de Pepín Corripio, yo les reclamé: tú estás permitiendo una violación a la Constitución, permitiéndole a Edwin Paraisón escribir sobre política. Él puede escribir sobre la política de su país, que es Haití, pero no puede escribir sobre la política dominicana, y menos en un periódico tuyo. Yo se lo reclamé al amigo de muchos años. Pero nosotros hemos dejado que el edificio de la nación se fuera desplomando poco a poco. Quizás hasta porque se nos desinformaba sobre la realidad o se nos dejaba de informar sobre la realidad. Y eso quiere decir que hay muchos periódicos y muchos periodistas que no han cumplido su cometido o han actuado como agentes de intereses que no son nacionales, o sencillamente han silenciado lo que debían haber denunciado, cumpliendo su tarea de buscar la verdad y exponerla. Esa corrupción de las tareas profesionales que alcanzan todas las vertientes. Tenemos una crisis con el ejercicio de la medicina. El pueblo dominicano no tiene salud. Ahora mismo hay una confrontación entre clínicas, médicos y las compañías que se ha permitido que hagan una mercancía que se llama el seguro de salud o de accidentes. Y entonces todo eso son intereses que se aseguran de que su actividad sea rentable. Me estoy refiriendo incluso a los honorarios de los médicos que cobran en efectivo. ¿Ustedes están oyendo? Usted va a una consulta y ustedes tienen que saberlo y tienen que ir con el dinero en efectivo. ¿Para qué? Para no dejar rastro de lo que están percibiendo, para que el impuesto de la renta no les reclame la proporción que le toca. Y así está todo. El único que no tiene cómo defenderse es el que termina siendo paciente, porque se enferma y entonces tiene que enfrentar a los médicos que hay que pagarle en efectivo, a seguros médicos que nadie los acepta, a clínicas, en fin, por todas partes. El que está desprovisto de todo es el ciudadano dominicano. Es una situación pavorosa porque eso exige que el esfuerzo para rescatar a la nación sea casi, extraordinario. De todas maneras, no nos vamos a rendir. Y lo primero que tenemos que rescatar es la política, que ha dejado de ser política para convertirse en otra cosa, para entonces, con un programa de gobierno que rescate a la nación, poder rescatar a la ciudadanía que está desamparada en este momento, porque los políticos dominicanos han desertado de la función esencial que significa hacer bien la función pública y no ir a robarse el dinero de la nación. Les habló Leopoldo Payananita. Seguiremos porque mañana tenemos invitado al señor Abel Raimundo,
que fue uno de los participantes en la conferencia que hicimos en la Universidad Autónoma para tratar los temas de la globalización y la geopolítica. Sobre todo ahora que hay un evento de mandatarios al que el presidente no asistió y que está tocando el tema de la migración. Pero de todas maneras, mañana hablaremos de eso. Les habló Leopoldo Payalanita. Hasta luego.